Ahora seguimos detenidos con este tema de la aplicación de la palabra en relación con, lo vimos hace 8 días, una mini parte del tema del juicio final, lo que hemos de hacer con nuestras vidas. Y en esta parte en que estamos detenidos vamos a continuar por un tiempo. Incluso vamos si Dios lo permite, relacionar todo esto con el tema del cielo y el mundo venidero. Pero el día de hoy estamos aquí, primero la lectura en 1 Corintios 15, para empezar, y con este texto tenemos el tema, como vamos a ver, no es un tema amplio aquí que vamos a relacionar con lo que hemos estado viendo. Es en medio de este gran discurso sobre la resurrección de los muertos, ¿no? En el versículo 22 de 1 Corintios 15, así que como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y los todos, ¿no?, que serán vivificados en Cristo son los que se mencionan en el versículo 23, cada uno en su orden, Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo a la hora de su segunda venida, ¿no? En su venida, eso se refiere a los creyentes que serán vivificados, su cuerpo resucitado y glorificado en el día final, como la última etapa en este proceso o plan de salvación. Y luego el fin, hablamos a grandes rasgos, ¿no? Hace 8 días no avanzamos más allá de la introducción a este tema del día de juicio. Este es el fin al cual se refiere cuando entregará el reino a Dios, al Padre. Y bien, con mucha atención el lenguaje aquí, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia, toda potestad, es un paquete, ¿no? Gigantesco aquí, como en el contexto, ¿no? Esto es la victoria final de nuestro Señor Jesús, habiendo quitado de por medio, ¿no? Habiendo vencido toda la oposición, que en la fórmula aquí, imperio, potencia, potestad, es un gran paquete, porque es necesario, en 25, es menester que Él reine. Ese es el argumento del reino espiritual de nuestro Señor Jesús, que es el reino de gracia, que queda establecido en el corazón de cada creyente primero, ¿no? Y cuando se establece su dominio, su soberanía, su salvación en el corazón de una persona, en sentido espiritual, el reino de Dios llega al corazón de esta persona. Y esto es un gran tema. Incluso tenemos un libro de Abraham Booth que se llama El Reino de la Gracia, que analiza aspectos de este asunto del reino de gracia. Pero vean lo que dice: es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, ¿no? Y sigue analizando este asunto, dice en el versículo 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y en esta parte no nos vamos a meter, ¿no? Del tema. Se refiere en el versículo 28, todas las cosas le fueron sujetas también. El mismo Hijo se sujetará al Padre, ¿no? En su oficio como Salvador, vino a este mundo al humillarse, sujetándose al Padre. Y sigue, lo que nos interesa aquí no es enredarnos por el momento en la secuencia ni en los detalles, sino el tema de sujetar, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Hay muchas cosas aquí en que no nos vamos a meter el día de hoy. Y con esto termina, ¿no? Termina diciendo que el Hijo se sujetará a Él, que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos.
Y el argumento es que el mundo terminará con todo habiendo sido sometido al dominio. Aquí tengo en el pizarrón la palabra dominio. Podríamos poner aquí una lista de sinónimas, palabras sinónimas, soberanía, señorío. Aquí la palabra someter, todas las cosas. Ahora vuelvan a agarrar el hilo en el 28, vuelvan a leer. Dice que es necesario que Cristo siga reinando hasta poner todos sus enemigos, esa es la misma cosa, hasta someter, hasta sujetar, hasta doblegar debajo de sus pies todos sus enemigos. Y ahora vamos al capítulo 1 del libro del Génesis. Les dije 1 Corintios 9, guarden en mente, a este texto llegaremos nuevamente. Vamos al libro del Génesis. Al primer capítulo de la Biblia vamos, tenemos que apurarnos aquí. Ya se enredaron las cosas con la pura lectura del texto. Ahora, el Génesis 1, por favor. Al Génesis 1 vamos, ¿no? Ahora vamos a pasar la primera parte del sermón del día de hoy discutiendo este asunto. En relación con el creacionismo y el hombre como portador de la imagen de Dios, ¿no? La lectura comienza en el 26. Dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, lo que quiero que veamos, hay muchas cosas aquí que no son el tema, es que cuando se menciona esta imagen de Dios, vean lo que entra en vigor de inmediato. En esta imagen de Dios, se menciona de inmediato a nuestra imagen, a nuestra semejanza, el señorío que le será otorgado al hombre. El dominio. Dice, y señoré, ¿no? En muchas versiones, enseñorearse es la traducción. En las versiones modernas, domine, ¿no? Y comienza a hablar del reino animal, del reino vegetal, de la creación física. Se mencionan aquí peces, aves, bestias, la tierra, todos los animales, ¿no? En el reino animal, todas las criaturas, y de inmediato vuelve en el 27 otra vez a este asunto de la imagen de Dios y dice, creó Dios al hombre a su semejanza, a su imagen lo creó, varón y hembra, tan solo dos, ¿no? Los creó así y los bendijo Dios. Y ahora viene un punto fundamental sobre este dominio: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Y esta misteriosa palabra se traduce sojuzgad, ¿no? Y enseñoread, ¿no? Sojuzgad y enseñoread, y otra vez la misma fórmula sobre toda la creación física, ¿no? Y vienen más cosas aquí que vamos a discutir. Ahora, lo que acabamos de leer aquí en relación con la imagen de Dios en el hombre, es la famosa comisión o investidura de dominio. Esa es la fórmula técnica teológica que vamos a comentar en unos momentos. Ahora, antes de avanzar, aquí tenemos más de una sola introducción. La primera introducción es en relación con esta fórmula imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre es uno de los temas más discutidos de la Biblia. Podríamos detenernos aquí y hacer toda una serie de contrastes entre Adán y Eva y la creación y el reino animal que nos ayudarían a salir de dudas sobre esta imagen de Dios. No lo vamos a hacer el día de hoy. Tan solo vamos a dar un mini bosquejo sobre este asunto, diciendo primero que esta imagen de Dios es personal. Y no nos vamos a meter aquí en los interminables debates. Estamos usando la palabra personal para decir que se refiere a la personalidad humana como compuesta
de mente, emoción y volición, intelecto, afecto y volición, ¿no? O voluntad, que lo que es, en el contexto aquí, la personalidad de Dios, ¿no? Se refleja en la personalidad de los seres humanos y una parte de esta imagen es intelectual, afectuoso y volicional, mente, emoción y voluntad, sin decir más. Ahora, segundo, esta imagen de Dios es de igual manera espiritual y moral. El hombre fue creado originalmente en santidad y en justicia, con un conocimiento correcto del bien y el mal, con la capacidad de conocer a Dios y en esta relación que tiene con su Creador, relacionarse con su Creador en base a este paquete moral y espiritual. Eso es un gran tema. Ahora, en tercer lugar, esta imagen de Dios, increíblemente, también es matrimonial. Y esto quiere decir mucho, pero en síntesis tan solo vamos a decir que tanto el hombre como la mujer son portadores de esta imagen de Dios. Ambas partes llevan la imagen de Dios y son capaces de reflejar el amor divino en la relación conyugal e incluso en todo este misterioso asunto de la procreación de hijos. El asunto es matrimonial. En cuarto lugar, la imagen de Dios también es gubernamental. Y esto quiere decir lo que vamos a discutir en parte, en la primera parte de este sermón, que se le fue otorgado dominio y señorío, ¿no? Al hombre, ¿no? A Adán y a Eva, ¿no? Y que esto refleja en algo increíblemente importante, la imagen de Dios. Toda la creación en este texto, y luego se repite todo esto en el mundo postdiluviano, cuando Noé y su familia se bajan del arca, en el Génesis 9, se repite todo ese paquete nuevamente, ¿no? En el mundo postdiluviano, el dominio, el señorío que le son otorgados a los seres humanos y la misma comisión de subordinar, de sujetar toda la creación, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, en el contexto del plan y propósito de Dios. Ahora, por último, esta imagen de Dios es también racional, y esto es el uso del intelecto y el proceso mental de razonamiento, en donde en la medida en que razonamos y pensamos correctamente, estamos reflejando esta imagen de Dios, ¿no? Todo con el fin de llevar a cabo esta investidura o mandato de dominio que abarca el uso correcto del intelecto y todas las facultades de razonamiento que Dios nos ha dado. Hasta ahí nada más, ¿no? Estoy luchando aquí. Esta comisión que se llama la investidura de dominio, ¿no? Es la primera gran comisión que Dios nos ha dado. Luego lo que vamos a ver es que todo esto está relacionado con otra gran comisión, que es la comisión evangelística. Y que los creyentes estamos bajo estas dos comisiones o investiduras de dominio, como pudiéramos usar muchas fórmulas para discutir todo esto, no lo vamos a hacer el día de hoy. Ahora, en esta cosa que acabamos de ver aquí, esta famosa investidura de dominio, vienen un montón de cosas, las cuales voy a repasar en una forma de síntesis, ¿no? Volviendo a la palabra, vuelvan a leer aquí en el Génesis 1:28, dice, al bendecir a Adán y Eva les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Eso es un gran paquete. Y la palabra sojuzgadla, ¿no? Que significa someterla, ejercer dominio sobre la tierra, gobernar, administrar. Y una de las mejores traducciones es enseñorearse, ¿no? Ejercer este dominio. Es un tema gigantesco
empezábamos leyendo, escuchan, hay un vínculo directo aquí que veremos antes de irnos el día de hoy, que nuestro Señor Jesús tiene que seguir reinando hasta que Él haga esto, ¿no? Hasta que se acabe con todos sus enemigos, y esto será al final, en el día de juicio, ¿no? Para pasar a la tierra nueva, a los cielos nuevos, a una renovación del cosmos, en donde vamos a continuar, sin discutir cada detalle aquí, ejerciendo esta investidura de dominio, y esto es el tema que hemos estado viendo en relación con las recompensas, los premios, sobre poco fiel, sobre mucho te pondré en una nueva investidura de dominio que vendrá al final de la historia de este mundo. Ok, ahora, segunda introducción, ¿no? Esto fue la primera. La segunda introducción, en esta investidura de dominio hay muchas cosas, ¿no? Es un tema gigantesco que es importante tan solo tener una idea de esto, ¿no? La investidura de dominio en síntesis es lo que acabamos de decir. Hemos de gobernar en este mundo usando toda la creación como administradores o mayordomos, ¿no? de esta creación física. Acabamos de leerlo aquí, desarrollando la tierra y todos sus recursos para el bienestar de los hombres, para la gloria de Dios, para cumplir con su plan, ¿no? Para esta creación. Y el plan es de glorificarse a sí mismo así. Este concepto de que somos mayordomos, administradores, responsables y que tendremos que rendirle cuentas por lo que hicimos en este asunto, ¿no? A grandes rasgos, por el uso de la tierra y sus recursos, el hombre es responsable como mayordomo, administrador en esta investidura, y la comisión de tener este dominio que abarca una población grande y un sinnúmero de cosas, ¿no? En esta mayordomía hay el estudio, el entendimiento de todos los procesos, fenómenos naturales, incluyendo todas las ciencias. El asunto comienza con Adán encargado de estudiar al reino animal y darles nombres a cada una de las criaturas. Esto es previo a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y en este asunto hay el desarrollo de los recursos en la tierra, en el mar, todas las capacidades humanas usadas como dones, talentos y oficios para dominar, para sujetar. Lo sigo diciendo. Y en el contexto de este argumento hay tantas cosas. Lo que quiero mencionar aquí son algunos de los elementos, ¿no? Incluidos aquí. Primero, en la pura lectura vemos que todo esto está relacionado con la familia y el matrimonio. Y el matrimonio es una institución divina que Dios estableció para lograr sus propósitos. Y en el matrimonio hay un sinnúmero de controversias sobre los papeles, las responsabilidades, los privilegios, las obligaciones, y abarcando todos los temas en relación con el amor, la sexualidad, la procreación de hijos, la educación de los hijos, aspectos socioeconómicos en la familia extendida. Es un paquete gigantesco que está incluido en esta investidura de dominio. Otro elemento, escuchan, es el gobierno humano, el desarrollo de un gobierno humano capaz de cumplir estos propósitos. Es un tema gigantesco. No estamos hablando de un gobierno eclesiástico, no estamos hablando de la fusión de los dos poderes, el poder civil con el poder religioso, nada de esto está en este asunto, sino algo muy diferente, ¿no? Que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, en donde podríamos delinear el papel del gobierno en esta comisión, no lo vamos a hacer, pero bien incluido. Ahora, en tercer lugar, escuchan, esta investidura de dominio que le obliga a la raza humana a sujetar la creación física
¿no? Y usarla para glorificar a Dios, abarca el desarrollo de todas las ciencias, toda la tecnología, todos los sistemas educativos, comunicaciones, transporte, fabricación, agricultura, construcción, la lista es interminable. Todo lo que sucede a nivel económico en este mundo, a nivel científico, ¿no? Abarcando todas las distintas vocaciones, todos los distintos dones y talentos. O sea, todo lo que entendemos como el trabajo, la carrera, la chamba, todo está abarcado, todo está incluido en este paquete. Todas las profesiones, ¿no? Desde abogados, técnicos, hombres de negocios, la lista es interminable. Y es un tema también importantísimo que abarca todo lo que los seres humanos hacen en relación con la chamba o la vocación, ¿no? que desempeñan en este mundo, ya, o sea, en el contexto de la familia, en el contexto, haz tu lista. Ahora, el último punto, ahora vuelvan a escuchar con mucha atención. Estamos aquí terminando la segunda introducción, introduciendo estos conceptos, como vamos a ver un momento, porque hay algo importantísimo en todo esto. Ahora, el cuarto punto en relación con lo que esto abarca es, vuelvan a escuchar, lo que la palabra misma dice. Hay que sujetar, hay que enseñorearnos, ¿no? Como raza, ¿no? Hay que dominar sobre la tierra, la creación física y todos sus recursos, ¿no? Esto es un paquete gigantesco que podríamos ilustrar de mil maneras y contradice por completo todos los así llamados ecologistas que dicen, no, lo que dicen es que no podemos, ni ya están diciendo a los europeos, ya no se puede producir ningún producto en el campo porque esto hace daño al sistema ecológico de la tierra. No, Bill Gates salió hace un par de semanas, uno de estos, no voy a decir nada sobre Bill Gates, por favor, no. Y lo que quieren hacer es tumbar y enterrar millones de árboles, comenzando en Canadá y los Estados Unidos, en Europa también. Cientos de millones de árboles se tienen que tumbar y enterrar, ¿no? En un lugar subterráneo. No se puede usar nada de estos árboles, nada, ni la madera, no, nada. Porque estos árboles, según estos, con su así llamada ciencia, están dañando el ecosistema de la tierra, es lo que nos están diciendo. Lo escuchas y piensas, ¿qué tipo de locura? ¿Qué tipo de necedad? Ok, lo que estoy insinuando aquí es que podríamos detenernos mucho tiempo y refutar todo lo que están diciendo los ecologistas sobre el uso de hidrocarburos, gasolina, gas, electricidad, formas de energía, no voy a decir más. Ok, ya, no vamos a decir más. ¿Esto qué quiere decir para los que nunca lo han entendido? La Biblia tiene mucho que decir sobre todo este asunto. Lo acabamos de resumir. Y si tú como creyente te pones a apoyar a estos locos, a estos mentirosos, a estos engañadores, en cuanto a cualquier aspecto del uso correcto de la tierra en la investidura de dominio, estás mal, estás engañado, estás ayudando a estos mentirosos, porque en el trasfondo de todo esto no hay nada que ver con la ecología, con la tierra, nada, en lo absoluto. Es otra mentira, es otro engaño. Los mismos que nos decían a lo largo de los 60s y 70s que se estaba enfriando la tierra, ahora nos están diciendo que está calentando la tierra. Es uno tras otro de estos argumentos que no son más que mentiras, que tienen el fin de sujetarnos a nosotros, como vamos a ver, a ellos. Controlar
Incluso el uso de los coches en el extranjero. Hay estados en la Unión Americana que están regulando el uso de los carros y llegarán dentro de muy poco tiempo diciendo, es tu cochecito eléctrico y la tristeza es que no hay suficiente energía para cargar tu coche. Quédate en tu casa, no te puedes mover. No voy a decir más, no es un medio de control. ¿Hacia dónde van con todo esto? En cuanto a todo. Mencioné lo de la agricultura. Quieren prohibir el uso de todas las carnes, de todo tipo de animales. Ya, lo dejo. Se terminó la segunda introducción. Ya entienden que hay algo gigantesco en el trasfondo de esto. Sí, ahora vamos a los detalles. Esta investidura de dominio abre, hay un escritor que usa esta fórmula, abre una ventana, ¿no? Opens a window. Y al abrirse la ventana, pues ahí estás, ¿no? Viendo qué es lo que se puede ver a través de la ventana, ¿no? Ahora vamos a ver esta ventana que se abre, o este filtro interpretativo que se abre. Comencemos de nuevo. En la caída de nuestra raza humana, el diablo trató de usurpar todo esto. Es a saber, es decir, robar y quitarle de la raza humana este dominio del cual acabamos de leer aquí. Sí. Y esto lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿No? Y Cristo describe lo que pasó en el Edén con Adán y Eva como asesinato, ¿no? Muerte y mentira. Describe Cristo al diablo en Juan 8 como el gran asesino, el gran mentiroso, que con sus mentiras procuró la muerte espiritual de toda la raza humana. El diablo procuró esto en la caída de Adán y Eva. Sí. Y ahora escuchan. Al hacer eso, estaba atacando la imagen de Dios en el hombre. Sí. Vimos en la primera introducción que todo esto es una parte de la imagen de Dios en el hombre. Sí. ¿Cómo es que todo esto es una parte de la imagen de Dios en el hombre? El dominio, el sometimiento, es una parte de la imagen de Dios en el hombre. Somos imitadores de Dios, ¿no? Comisionados, subdelegados, ¿no? Autorizados para ejercer dominio como instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos. Sí. Y la meta del diablo en todo esto es ¿qué? Invertir todo este asunto. Y tengan paciencia, lo vamos a ir explicando. La meta del enemigo, del diablo, es de someternos a su reino, a su dominio, que es el reino de las tinieblas, ¿no? El reino y el dominio del pecado. Y lo que vemos es, desde un principio, después de lo que pasó con Adán y Eva, la primera cosa que sucede después en la narración, Caín mató a Abel, ¿no? Los primeros dos hijos, uno termina asesinando, matando al otro. Porque no podía, porque Caín no podía someter a Abel, entonces lo mató. Como no podría dominar y controlarlo, hay muchas cosas en cuanto a
a esta historia que no vamos a discutir, tan solo estamos señalando que un motivo principal de parte de Caín, ¿no? Al matar a Abel, no lo puedo someter, entonces mejor lo mato. No sé si me explico. ¿Qué sucedió? Desde aquel momento hasta el día de hoy, sigue sucediendo lo mismo. El mundo entero está metido de por medio en un conflicto por el dominio. El mundo entero está metido de por medio en una guerra para dominar, sojuzgar, sujetar, ¿no? Obtener el poder, el control, el dominio, enseñoreándose. Sí, esto es así. Esta imagen de Dios, someter, ¿no? Se refleja ahora post caída, se refleja ahora en un mundo caído, ¿no? En lo siguiente. Todos quieren dominar, todos quieren controlar, todos quieren, es una parte, pero ya pervertida, de la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí? Todos andan, como vamos a ir explicando, tratando de lograr esto. La única pregunta es, ¿cuál Señor vamos a servir? ¿No? En esto. O, ¿cuál poder terminará enseñoreándose sobre nosotros? Si este poder es el poder del diablo y el pecado, entonces vamos a vivir en conformidad con las demandas del diablo. Y si el poder que termina dominando y sometiéndonos es el poder de Dios, entonces viviremos conforme a su yugo. Como lo dijo nuestro Señor Jesús, llevad mi yugo. Es el yugo de submisión, es el yugo de señorío, es el yugo de dominio. Llevad mi yugo, ¿no? ¿Cuál de estos dos poderes va a dominar? Esa es la historia del mundo. El diablo entra y dice, yo les voy a arrastrar de Adán y Eva, ese dominio ahora es mío. Y en virtud de que me han obedecido a mí, ahora están sujetos a lo que yo digo y harán mi voluntad. Y así, la primera ventanilla, ¿no? Ahora vamos a ilustrar este argumento en una forma de síntesis. Tenemos que apurarnos aquí. Y como van a ver, el tema aquí explica no tan solo lo que anda mal en nuestro mundo, sino prácticamente todo lo que vemos en nuestro mundo. Por ejemplo, a nivel histórico, la historia de la raza humana es esta: la lucha interminable por el dominio. Una nación tratando de sujetar a otra nación, o unas naciones tratando de dominar a otras naciones, ¿no? Como sea. Es la historia del mundo. Es la historia de las guerras. Es la historia socioeconómica. Todas las sociedades involucradas en una competencia para dominar a nivel económico al mundo, usando la investidura de dominio, las ciencias, la tecnología, las vocaciones, para controlar, dominar, sujetar en X materia, en X campo, sea la ciencia, haz tu lista, sea la medicina, es increíble. En miniatura la medicina es un gran campo de investigación, de estudio, de análisis, todo con el fin de desarrollar medicinas, tratamientos, ¿no? Recetas para dominar la enfermedad, para controlar la enfermedad X. Es un ejemplo clásico de esto. Si tú comienzas a buscar esta investidura de dominio que abarca lo que estamos diciendo,
sujetar, dominar, controlar, enseñorearse. Lo verás por todos lados. Esto es el mundo deportivo. En todas las disciplinas. ¿Quién puede ganar? Los que pueden dominar. El mundo artístico, la música, la lista, ¿no? Cuanto más la educación, cuanto más las ciencias, cuanto más todo el campo de conocimientos, ¿no? Cuanto más el tema de la administración, las cuestiones políticas, los políticos que en el trasfondo de su oficio tienen posibilidades y promesas metidas de por medio. En cuanto a qué, esto. Y nosotros nos preguntamos, mirando y viendo todo el campo, o sea, la esfera política, ¿para qué tanto lío? ¿Es el poder? Pero es simplemente el poder, no es el poder por el poder. Es el poder para servir. ¿O no sería el poder para sujetar y dominar? El famoso privilegio de mandar. Es lo que quisiéramos saber con los políticos. Y luego, escuchan, ¿cómo se abren las ventanas aquí? Si tú metes esta investidura, es una inclinación instintiva que todos los seres humanos tenemos como portadores de la imagen de Dios. Queremos dominar, queremos sujetar. Es una parte que refleja la imagen ahora caída, pero es de todos modos la imagen de Dios. Ya perversa, ya pecaminosa, claro que sí. Y sin embargo, yo podría argumentar por media hora para confirmar lo que voy a decir. Hay un sentido en que todos los crímenes cometidos en todo el mundo no son más que un intento de dominar, controlar, ejercer dominio sobre los demás. ¿O dudas de lo que estoy diciendo? ¿Qué es el robo? El que roba quiere dominar, quiere sujetar. El que engaña, lo mismo. El que mata, así comenzó la historia de Caín y Abel. No lo puedo controlar, no lo puedo dominar. No me gusta que Dios le está aprobando y a mí me está reprobando. Entonces, para ejercer mi dominio, lo voy a matar. Podríamos argumentar con cada pecado, en la lista de los 10 mandamientos incluso, la fórmula técnica, ¿no? El asesinato, voy a matar el amor, voy a matar el afecto, voy a matar los sueños, voy a matar las esperanzas, voy a matar las expectativas, ¿no? Puede ser de mi pareja, ¿no? O de cualquier persona. A nivel socioeconómico, a nivel emocional, psicológico, o puede ser con Caín y Abel, a nivel físico, te mato. Pero, ¿qué es lo que está pasando en eso? La búsqueda interminable por el dominio, el crimen organizado, esta fórmula técnica que usan, el crimen organizado en todo el mundo es esto. Es una manifestación del mismísimo deseo de sujetar, de doblegar, de enseñorearse, ¿no? No es otra cosa, en todo el mundo. Son grupos de personas que se han organizado con ese fin y cooperan entre sí, ¿no? Y es lícito todo. De las ciudades más violentas en el mundo, chéquenlo, verifícanlo, otra vez, nuevamente, con las cifras que publicaron hace un par de semanas,
9 de las 10 ciudades más violentas en el mundo entero están aquí en nuestro querido México. De las primeras 10 ciudades en la lista a nivel mundial, 9 son ciudades en este país, en donde lo que estamos ilustrando, el crimen organizado, con su deseo de dominar y sujetar y enseñorearse. No necesario citar ninguna más cifras, no, ya no. De igual manera como muchos pecados emocionales, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este deseo perverso de dominar, la perversión de la imagen de Dios en el hombre, en un sinnúmero de pecados emocionales se manifiesta. Los celos, la envidia, la amargura, el enojo pecaminoso, la enemistad, el odio, el aborrecimiento, son en su mayor parte frutos que salen del corazón de la persona frustrada y fracasada en su intento de dominar a otras personas. Por eso la amargura. Por eso las envidias, por eso el enojo, por eso la enemistad. Se abre una ventana aquí, ¿no? En donde este asunto está metido de por medio, en algún sentido, en todas las relaciones interpersonales. En el matrimonio, la pregunta interminable es, ¿quién se va a sujetar a quién? Entre el esposo y la esposa, y se acuerdan, ¿no? De 4 tipos de parejas, ¿no? Los papeles invertidos, la parte femenina más fuerte que la parte masculina, ella va a dominar. O el hombre más fuerte que la mujer, él va a dominar, él va a sujetar, él se va a enseñorear de la relación, ¿no? ¿Se acuerdan de estas fórmulas? Las conocemos muchos de nosotros desde hace años, ¿no? Los temas sobre el matrimonio. Y 2 personas débiles, dominadas por los suegros, dominados por los padres, dominados por los hijos. En un contexto religioso, dominados pueden ser desde pastores hasta charlatanes y engañadores, en un contexto religioso, dominando su vida. O 2 personalidades fuertes, tanto de parte de él como de parte de ella. Y la pregunta, ¿quién se va a sujetar a quién? ¿Y cómo? ¿Cómo se va a sujetar? Lo mismo en la relación de padres e hijos, y esta lucha comienza, es interminable. En los primeros meses y años, la lucha interminable de parte de los padres para dominar, sujetar y controlar a sus hijos. Y nosotros, este pastor en particular, burlándose, convirtiendo esta tragedia en un asunto de risa cuando hablo de niñas endemoniadas y pequeños monstruos, ¿no? De esto estoy hablando. Endemoniadas las niñas o convertidos en pequeños monstruos los niños. Porque están dando rienda suelta a su deseo de dominar a sus padres, de controlar a su mamá, de sujetar a su papá. Y esto con las etapas de la vida en la relación de padres e hijos, interminable el conflicto, a menos que sea resuelto por la gracia de Dios, como vamos a ver. Y así. En las cuestiones laborales, la relación de empleados y
y los dueños o los jefes en la empresa, cuanto más en este asunto de los sindicatos. Es esto. O los recursos humanos en la empresa, ¿no? Ahí están. Nosotros somos de recursos humanos y nosotros tenemos el control sobre todos los empleados, sobre los que serán contratados y despedidos y castigados. Nosotros, los de recursos humanos, tenemos el control aquí. Cuanto más este conflicto entre los gobernantes, las autoridades civiles y todos los ciudadanos en todos los países, en todo el mundo. ¿No es este el tema? Les pregunto, ayúdenme, estoy confundido. Lo que estamos así resumiendo grandes cosas, ¿no? Lo que en este recorrido, en este argumento, lo que estamos diciendo es este asunto de la imagen de Dios en el hombre que se transformó en algo perverso. Sí. Hasta la mayoría de las familias infectadas, la relación entre hermanos y hermanas de sangre, las familias extendidas, envenenadas con esto, por lo menos a la hora de la muerte del heredero, ¿no? O la muerte y el testamento que no se firmó y no se verificó y no se selló con el notario público. Ahora vendrá un conflicto increíble en toda la familia extendida. Y tristemente lo mismo es lo que echa a perder la gran mayoría de las amistades. Tan solo hablando de las amistades que se destruyen por esto. Ya basta, ya termina esta introducción. Ya pueden ver que todo esto está vinculado en una forma perversa. Y es una ventana a través de la cual, mirando cuidadosamente lo que yo dije hace unos momentos, podemos entender casi todo lo que sucede en nuestro mundo. Ahora escuchen bien. En la vida cristiana, cada creyente está metido de por medio en un conflicto para dominar, sujetar, mortificar el pecado. Y con lo que acabo de decir, todo el asunto cambia. Porque cada creyente en el primer punto de su responsabilidad de ejercer dominio, hay un conflicto en su corazón, hay un conflicto en su personalidad, hay un conflicto en sus deseos y anhelos. Y el conflicto está centrado en este asunto. ¿Cómo puedo sujetarme al señorío de Cristo? Empezamos leyéndolo. Cristo está reinando y en su reino de gracia todos sus enemigos se quedarán sujetos a sus pies. ¿No? Y esto quiere decir en la vida cristiana que cada creyente será transformado en alguna medida por el señorío, por el dominio de Cristo en su propia vida. Sí. Y es por eso en la gran invitación evangelística, venid a mí y ¿qué? Llevad mi yugo. ¿No? Hay que someterse a Él como Señor, como Salvador, el símbolo de un animal sujeto, y vemos ahí su sometimiento, la submisión del animal, la obediencia del animal que lleva un yugo puesto sobre sus hombros, sobre su cuello. Y dice, aprended de mí, llevando mi yugo, aprended de Él, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón.
Y van a encontrar descanso ¿de qué? Es descanso en cuanto al perdón, la salvación, la justificación, la culpa, la condenación del pecado, sí. Pero es descanso también de esto. Sí. Es descanso del intento interminable en que todos los demás están metidos, de dominar, de controlar, de sujetar a otros. Sí. Sí. Y en la medida en que seamos transformados por su yugo, por su dominio, por su señorío sobre nuestras vidas, en la medida en que esto se lleve a cabo, nosotros vamos a procurar que otros sean librados del aspecto pecaminoso de esto y sujetados al señorío de Cristo. Y en síntesis, eso es lo que está pasando en el mundo. No es otra cosa. Y las personas, ¿no? que nunca han entendido todo esto, es increíble todo lo que está incluido en este paquete. Y desde un principio, los deseos pecaminosos en cada persona están aquí, en el deseo de controlar, ¿no? No, yo tengo el control, yo mando aquí, yo tengo la última palabra. En el deseo de tener la razón, esta triste realidad, la hemos visto tantas veces, ese es el argumento en Santiago. ¿De dónde vienen esos conflictos? ¿De dónde vienen estos pleitos? Y Santiago termina diciendo, se llenan de envidia, de celos, de enojo, de coraje, y terminan matándose. El texto lo conocemos, ¿no? Lo voy a leer, pero por estos deseos. ¿De dónde vienen estas cosas? Guerras, pleitos, de vuestras concupiscencias que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La versión antigua, combatís y guerreáis y no logran, no llegan a tener lo que desean. Sí. Y estos deseos de obtener lo que codiciamos, de ser el primero, de tener el lugar de preeminencia en cualquier relación humana, desde los deseos de lucir bien y ver nuestros sueños cumplidos, hasta peores cosas. Podríamos tardar aquí media hora ilustrando en cuestiones de sexualidad humana el abuso sexual, comenzando con el tema de menores de edad. ¿De dónde surgió eso? Yo te voy a sujetar, mujer, violándote. ¿No? Todo lo que se sobreentiende con la fórmula acoso sexual es esto, es este asunto. Y no sé, no es necesario meternos en los detalles aquí. Se sobreentiende de esto se trata. Y si vamos por el lado de un paquete emocional, ¿no? De envidias y celos, la gente mal, o sea, disgustada y de malas, por lo que acabo de citar de Santiago 4. Ardez de envidia, dice Santiago. Y el hecho de que otras personas, ¿no? tienen cosas, puede ser desde cualquier bendición económica, social o física, algún nivel de éxito incluso, provoca nuestra envidia,
nuestro coraje, nuestro enojo, como si estas personas nos hubieran robado de nosotros algo, como si nos hubieran quitado de nosotros algo que nos pertenece. Este asunto de la envidia, llevamos tantos años, la enfermedad del alma, dicen los teólogos. No, es el deseo de dominar, controlar y sujetar, frustrado, bloqueado, fracasado. Y por eso te aborrezco. Tienes más dinero, más talentos, más éxito, haz la lista. ¿No? Y por eso Caín mató a Abel. La fórmula en Santiago, donde hay celos y envidia y ambición perversa, hay confusión, desorden y toda clase de actividades, acciones malvadas, dice. Es el ladrón robando, motivado por esto, al que tiene lo que sea. Dame tu coche, dame tu celular, dame tu tarjeta. Sí, claro que sí. Es esto. Y la lista, ¿no? Sara y Agar, Jacob y Saúl, Raquel y Lea la fea, los hermanos de Josué, Faraón y Miriam. La lista es interminable. Saúl y David, Cristo y los judíos. 100 veces lo hemos dicho, por envidia. Por envidia. Pilato mismo se dio cuenta de qué, de que Cristo tenía un dominio y un poder, lo que ellos pensaban como un control sobre el pueblo judío, que se les había quitado de sus manos, de ellos. Ellos pretendían tener ese control y ese poder. Y Pilato mismo se percata de que es por envidia que me lo están entregando. Y la primera cosa en la lista de descripciones del verdadero amor, el amor no tiene envidia. No. No, íbamos a repasar una lista de manifestaciones de esto en la búsqueda interminable por el poder, no lo vamos a hacer. Ya no es necesario. Ahora vamos a Romanos 6. Terminó la introducción a este tema, ahora vamos a los detalles. Y los detalles comienzan con esto. En el Nuevo Testamento, este mismo asunto está metido de por medio en el tema de la esclavitud. Porque a fin de cuentas, en las cuestiones socioeconómicas y de libertades y derechos, entre comillas, las palabras libertades y derechos, hay un sentido en el trasfondo de todo esto en donde la esclavitud es este asunto, ilustrativamente hablando, ¿no? Como algo gigantesco. Sí. Porque si se trata de dominar, sujetar, controlar, enseñorearse, entonces de ahí nació la esclavitud. Como una manifestación vil, perversa, pecaminosa y horrible de este fenómeno, de esta parte de la imagen de Dios, ahora perversa, ahora puesta de cabeza, ahora yo soy el mini Dios que voy a esclavizar a otras personas,
¿no? Literalmente. Van a ser mis esclavos. Yo les voy a sujetar y el mundo antiguo es increíble lo que hacían estas personas, ¿no? Increíble. Y esto es precisamente el concepto que el Nuevo Testamento usa para hablar de la salvación. Ya lo comenté, ¿no? Hay tan solo dos poderes en el mundo. Todos los seres humanos son esclavos de uno de estos dos poderes. Por un lado es el poder del diablo, por otro es el poder de Dios. Por un lado es el poder del pecado y la injusticia, por otro lado es el poder de la santidad y la justicia. Todos son, el argumento aquí en Romanos 6 lo conocemos, todos son esclavos de uno de estos dos poderes y manifiestan de cuál a quién es su amo y a cuál de estos dos poderes están a de veras sujetos por lo que hacen con sus vidas. Esto es el argumento, ¿no? 6:16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por esclavos, doulos, la palabra griega para obedecerle? Ese es el sometimiento, ese poder enseñoreándose de ti, de mí, de quien sea. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y plantea el argumento como acabo de decirlo, ¿no? O del pecado, y esto resulta en la muerte. Y la obediencia, y esto resulta en la justicia, en la justificación, incluso en la salvación. Y aún en el 17 dice, gracias a Dios que aunque fueron esclavos, sujetos y dominados por el poder del pecado, la conversión han obedecido de corazón. La forma de doctrina es el Evangelio, ¿no? La enseñanza técnica doctrinal de cómo ser salvos por medio de la persona y obra de Cristo, y el que nos entregó a obedecer, a someternos al Evangelio, fuisteis entregados, ¿no? El verbo es perfecto. Aquí estos ya han sido entregados, han sido sometidos al Evangelio y a la persona de Cristo, y el resultado han sido librados del dominio, la esclavitud, del poder del pecado, y han hecho esclavos ahora de la justicia. El argumento es este. Al grado en que, no vamos a salir de aquí, pero voy a leer otro texto, al extremo en que escuchan lo que dice en 1 Corintios, les dice a las personas esclavizadas en aquel entonces, el que en el Señor ha sido llamado siendo esclavo, ahora es liberto. Es una palabra técnica, hombre librado, y puede ser hombre nacido libre del Señor es. Y asimismo el que es llamado siendo libre, lo invierte, como acabamos de verlo en Romanos, esclavo es de Cristo. ¿Qué es esto? Es el mismísimo tema. Es el dominio, ¿no? Es el argumento, aquí ven, están todavía en Romanos 6, hay que leerlo. En Romanos 6 estamos, ¿no? Ven en 14 lo que se dice en relación con los creyentes. El pecado, y yo voy a agregar aquí la fórmula ya no se enseñoreará de vosotros. Ya no están sujetos, ya no están sometidos, ya no están dominados, ya no están obligados por el poder del pecado. ¿Por qué no? Porque están bajo otro poder, el poder de la gracia, que es más fuerte que el poder del pecado. Esto es el argumento. Los conceptos de señorío, de esclavitud, son el mismo tema. Lo vimos al principio, con Cristo diciendo, llevad mi yugo. Su yugo es esta realidad. Sí. Es un yugo de gracia, eso es lo que cambia. Es un yugo de amor, eso es lo que cambia.
Sí. Y sin embargo, ¿no? Venid a mí, aprended de mí y llevad mi yugo. Es el señorío de Cristo. Esto es el argumento en todas las parábolas, casi sin excepción. Estos conceptos están metidos de por medio. Y en este asunto de llamar a los creyentes esclavos, ¿no? Hay tantas cosas. ¿Se acuerdan de estos conceptos? No son nuevos. Los esclavos viven para servir, ¿no? Y obedecer a su amo. No tienen otro propósito. Y esto quiere decir que cada creyente pertenece a Cristo, habiendo sido dominado, conquistado, doblegado, a arrepentirse del pecado y entregarse a Cristo como Señor de su vida. Eso es lo que sucede, es lo que sucedió. De tal modo que estamos como sus esclavos, estamos siempre a su disposición. ¿Sí? Incondicionalmente a su disposición. Ese es el tema con Abraham ofreciendo a Isaac en el monte, incondicionalmente, entregados al amo, abarcando todo lo que somos, todo lo que tenemos. Estamos constantemente como sus esclavos, sus súbditos, estamos constantemente sujetos a Él en su servicio, 24/7. Estos temas no son nuevos. Lo que nos corresponde hacer con nuestras vidas no es cosa nuestra. Estamos a su disposición. ¿No? Y a este grado, ¿no? Llega el asunto en la vida de cada creyente. Nuestra tarea es obedecer al amo, agradar al Señor. Y en relación con el grado de fidelidad en esto, seremos recompensados. Y el argumento es tremendo. Fuimos comprados del pecado, del mundo, el diablo, librados y comprados por su sangre, ¿no? Él se entregó para comprarnos. Él dio su vida en nuestro lugar, ¿no? Y el tema aquí es que el ejemplo más grande de todo esto es Cristo mismo. Es lo que Él hizo para salvarnos. Tengo que volver a leerlo. Lo hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, tomando la forma del esclavo, doulos, la misma palabra, el más humilde esclavo. Se humilló así, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y así el asunto. Cristo es el ejemplo a seguir en esto. Él hizo exactamente esto. Y esta esclavitud, escuchen, la palabra esclavo habla de una persona cuya voluntad está sujeta a otro. Es la definición técnica de esto, ¿no? La vida del esclavo está centrada en cumplir la voluntad de su amo, de su Señor. Lo único que cambia en todo esto es que para los creyentes esto es voluntario. Sí. Al entregarnos al señorío de Cristo, le reconocemos como nuestro Señor. Sí. Y cuando esto sucede en nuestras vidas, ahora el resultado final de todo esto es lo siguiente. Escuchen bien y vamos ahora a 1 Corintios 9. El resultado final de todo esto es lo siguiente. Esta esclavitud nos convierte en esclavos de Cristo y los demás creyentes. ¿Qué es esto? No debáis nada a nadie salvo amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Esta fórmula 57 veces describe esta relación.
¿no? Servir como esclavos unos a otros, motivados por amor, servir los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Predicamos a Cristo como Señor y nosotros como esclavos de ustedes por amor de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Cuán radical? ¿Qué tan profundo es esto? Aunque esta esclavitud es voluntaria, aunque ya no son simplemente esclavos sino amigos, aunque metido de por medio es toda la relación de adopción de hijos, padres e hijos y todo lo demás, sin embargo, no obstante, nosotros nos entregamos al dominio de Cristo y esto nos constituye, ¿no?, sus súbditos. Y en relación con Él, lo que acabo de decir, lo que nos interesa es amar y servir y agradar a nuestro amo. Y escuchen ahora. Y con todos los demás hombres, los no creyentes, escuchen, todo lo que queremos de ellos es su salvación, su entrega a Cristo, su submisión a Dios. Eso es todo lo que queremos. No queremos más. Ya no nos interesa dominio, ya no nos interesa nada de este paquete en cuanto a ningún ser humano. No hay ningún interés propio nuestro metido de por medio del asunto. Nada. Cero. Ya no estamos en esta lucha interminable que vimos, ¿no? En la primera parte del sermón. Ahora, en Primera de Corintios, ya lo tienen en su capítulo 9, volvemos a esto. Y aquí nos vamos a encaminar a concluir, ¿no? Este mismo texto que llevamos un par de domingos leyéndolo, es este mismo tema. Comenzando en 17, ¿no?, en 16, bien, que anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, me es impuesta una necesidad. ¿Cuál necesidad? Esclavo de Cristo, súbdito al Señor, ¿no? Sumiso, obediente, siervo del Señor. Ay de mí si no cumplo con mi deber. Terminamos el sermón hace 8 días citándolo. Ay de ti, ay de mí si no anunciamos el Evangelio. Es igual, aunque no al mismo grado como este apóstol, ¿no? Y luego dice, si lo hago de buena voluntad, aún haciéndolo simplemente como esclavo, cumpliendo con su deber, premio tendré. Sí. Y de todos modos, la mayordomía, la dispensación, la versión antigua, ¿no?, la administración me ha sido encargada como sujeto al dominio de Cristo. Esto es lo que me ha encomendado hacer. Estamos como creyentes bajo 2 comisiones. La de usar la tierra y sus recursos para servir y glorificar a Dios. Y la comisión evangelística de anunciar el Evangelio. Y al anunciar el Evangelio, ¿qué es lo que estamos buscando? Que los demás abandonan su incansable búsqueda de poder y dominio y control sobre los demás, entregándose al yugo de Cristo, ¿no? Todo esto está vinculado, es un hilo directo, no estamos inventando esto. Y luego dice que por eso lo trataba de hacer sin recibir un sueldo. En el 18, no recibía nada, no me van a dar nada a cambio. Lo hago de balde, dicen, gratuitamente. En 18. Y luego,
aquí viene este tema, ahora el mismísimo tema. Por lo cual, a la luz de lo anterior, siendo libre para con todos, me he hecho esclavo, me he esclavizado, ¿no? Me he hecho doulos, la palabra griega, el esclavo de todos. Y se acuerdan, llevamos varias semanas, va a decir aquí 6 veces que esto lo hacía con el fin de ganar al mayor número posible de personas. No es que más personas serán convertidas de los cuyos nombres están en el libro de vida del Cordero, no. Y sin embargo dice, yo me he hecho esclavo de todos los hombres, lo vamos a ver aquí, hay una fórmula técnica sobre esto, todos los hombres, con el fin de ganar, de ser el instrumento en las manos de este Dios para ganar al mayor número. Ganar al mayor número, ¿qué es esto? Lograr que el mayor número posible de personas se sujetan al dominio de Cristo, el que está reinando, hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Nos envía a rescatar, ¿no?, las almas, ¿no?, que han de ser convertidas. Y el argumento, Pablo tenía la plena intención de ganar al mayor número posible de personas. Hay que seguir leyendo. Él me ha hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no estaba sujeto a la ley como medio de salvación. La salvación es por gracia, pero entraba a la sinagoga, hacía muchas cosas para no ofender a los judíos, sí, con el fin de ganar al mayor número posible de judíos, a los que sin ley, en 21, y otra vez no estaba sin ley, sino vinculado con la ley a través de Cristo, que cumplió la ley. Ahora dice, si me aman, guardan mis mandamientos, pero todo para ganar a los que están sin ley. Y luego termina en 22, a los débiles débil, ¿no?, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho todo, me he esclavizado, ¿no?, estoy sujeto, ¿no?, con la meta de que de todos modos salven, lograr la salvación. Ahora no dice al mayor número, sino dice algunos, ¿no? Entonces, con eso vamos a encaminarnos a concluir, pero viéndolo desde esta perspectiva. Ahora vamos por partes aquí. Cuando Pablo se presenta en esta fórmula como una persona ahora como esclavo de Cristo, que se ha convertido en esclavo, aquí es de todos los inconversos. Soy esclavo, dice, ¿no?, para ser salvos algunos de ellos. Soy su esclavo. Ahora, lo que entendemos de esto es algo muy profundo. Y para entender la profundidad de esto, no pierdan de vista el texto, y ahora vamos a Romanos 9. Busquen en Romanos 9, ¿no? Y antes de leer este texto, lo que está metido de por medio en esto es, estamos sujetos al dominio de Cristo, habiendo abandonado el deseo de dominar a otros. Estamos en un conflicto para dominar los restos y remanentes del pecado en nosotros. Eso es lo que viene al final cuando se describe como atleta profesional en el estadio compitiendo. Esto viene después del argumento de que soy esclavo de todos. Luego lo pinta como que estoy preparándome como un atleta profesional lo hace, negándome a mí mismo, sujetándome a disciplina, ¿no?, negándome a mí mismo en varias cosas, todo con el fin, ¿no?, de no quedarme descalificado de esta competencia, de este servicio. Todo este argumento viene al final de 1 Corintios 9, pero veamos aquí, y hay que entender este argumento que es de mucha controversia, ¿no?
Pablo entendía las consecuencias eternas de todo esto. Entendía lo que vimos hace 8 días sobre la realidad del día de juicio. Y ven, abre su corazón aquí y nos deja ver algo de lo que estaba en su corazón. En Romanos 9 estamos, ¿verdad? Digo, en Cristo. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, ¿de qué? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es esto? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿No? Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hablando aquí de los judíos. Y hasta ahí no vamos a avanzar más, porque este texto es uno de los más discutidos de la Biblia en muchos círculos, por la frase que se encuentra aquí, apartado de Cristo, ¿no? Es la famosa anatema, ¿no? Entregado a destrucción, a muerte. Y el argumento es increíblemente fuerte. Pablo está diciendo, yo tengo un deseo de alcanzar a más personas aquí, de los que se mencionan en 1 Corintios 9, de los judíos. Aquí habla de estos judíos. Y dice que él estaría dispuesto a perderse, a ir a la perdición, a ser anatema, condenado a la perdición eterna, si pudiera así salvar a algunas de estas personas, cosa que nadie puede hacer. No, tú y yo no podemos ir al infierno en lugar de otras personas, ¿no? Cristo hizo esto a favor de cada creyente, sin discutir la fórmula, pagó el equivalente a lo que sería la eternidad en el infierno, es lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, ¿no? Y el punto es este, cuando habla de dolores de parto en otros textos, lo hemos citado varias veces, aquí va más lejos. Ahora dice, yo estaría dispuesto a morir si pudiera dar vida a otras personas. Y el tema, ¿cuán profundo es esto? ¿No? ¿Habremos sentido algo como esto alguna vez nosotros en relación con otras personas? ¿Algo de esta gran tristeza? ¿Algo de este continuo dolor? ¿Qué sabemos nosotros, tú y yo, de esto? ¿No? ¿Algo? ¿Sabemos algo de esto? ¿En algún grado? Aunque sea mínimo. ¿Tristeza y dolor? ¿Acaso no vamos a sentir esto a la hora de su muerte? Si mueren en Cristo. ¿Acaso no vamos a derramar lágrimas si es que van a la perdición eterna y nosotros a ciencia cierta sabemos que fueron a la perdición? ¿Qué vamos a sentir en ese entonces? Aquí Pablo se trasladaba al futuro, ¿no? Y regresaba al tiempo y decía, yo estaría dispuesto a entregarme en lugar de ellos si así podrían ser salvos, ¿no? Para que entendamos la profundidad que hay en todo esto, ahora lo voy a cambiar, para que veamos el amor en esto. No hay una manifestación más grande que el amor, dijo Cristo, que alguna persona fuera a poner su vida para salvar a otras personas, así de la boca de nuestro Señor Jesús. Y lo que estamos señalando aquí para entender el vínculo entre todas estas cosas es lo siguiente. Lo que hacía en la práctica Pablo para ganar al mayor número de personas, se convertía en el esclavo. Literalmente, se ponía a servir a estas personas como si él fuera su esclavo, ¿no? Sabía, yo no puedo ganar, yo no puedo salvar, no, esto es la obra de Dios, pero lo que yo puedo hacer es servir a estas personas y mostrarles que yo estoy sujeto al dominio
de una persona que entregó su vida por los pecadores. Y yo les estoy hablando de cómo esta persona les puede salvar. Y yo les estoy mostrando con mi vida algo de este amor. Ahora, en el tema de este amor íbamos a meternos más profundamente, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Basta con lo que estamos viendo con este punto. Es suficiente, creo, espero, ¿no? Para preguntarnos a nosotros mismos, ¿hay alguien por quien sentimos nosotros este tipo de amor? ¿Algo de esto es una realidad en tu corazón? ¿Algo de esta tristeza, algo de este dolor? ¿No? O lo cambio, ¿hasta cuál punto tienes tú el deseo de ver a otras personas convertidas? La tragedia es que la mayoría de los creyentes, especialmente los que creen en la soberanía de Dios en todo esto, piensan que esto nos ha de librar de estos deseos. No, es lo contrario. Es lo contrario, ¿no? Hemos de tener los deseos más fuertes posibles a favor de la salvación de otras personas. Y cuando hablamos de esta realidad, ¿no? De que la mayoría de los creyentes no tienen estos deseos, esto nos indica que o que no entienden esto, o que están viviendo a un nivel tan bajo su vida cristiana, que no comprendan, ¿no? Que no comprendan lo que está de por medio aquí. Cuando Pablo dice, yo estoy dispuesto a hacer toda una lista de cosas, y estoy tratando de llegar a un punto crucial aquí. La lista de judíos son personas religiosas, punto. La lista aquí de personas de gentiles son personas no religiosas paganas, ¿no? Y luego cuando lo pinta en relación con débiles, los debates nunca terminan. Los eruditos dicen que la palabra técnica, los débiles, me he hecho débil. La debilidad abarca personas enfermas, con debilidad física. Personas discapacitadas están en la mira de este concepto, pero más allá de algo físico, son personas pobres, menospreciadas, desechadas, ¿no? La basura del mundo. Esta clase de gente está incluida. Pablo dice, yo estoy dispuesto a servir a quien sea para ser el instrumento, para que sean colocadas, libradas del dominio del pecado en sus vidas y entregadas al dominio de Cristo. Y cuando vimos este asunto hace 8 días, terminamos el sermón, escuchen, lo vuelvo a decir, que el evangelismo exige más que cualquier otra cosa en la vida cristiana. Exige un compromiso, exige fuertes convicciones, exige un gran esfuerzo, preparación, valor, paciencia, persistencia, una vida libre de hipocresía, transparencia, una vida sincera. Nos pone a prueba el evangelismo, pero hay que entenderlo. Todo lo anterior no es más que el amor. Exige el verdadero amor. El verdadero amor, ¿no? Y como este argumento lo vuelvo a dar, Dios va a salvar a esta persona, ¿no? Aquí está la persona. Cristo murió y hizo todo lo necesario para salvar a esta persona en su amor. Murió esta persona. Pero Cristo va a usar en la cadena, ¿no? Una lista de personas y algo de su amor pasará por el corazón de estas personas para llegar al corazón de esta persona. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que este amor nos conduce a hacer lo que fuera.
¿no? Nos conduce a ponernos de rodillas para servir a estas personas. Nosotros fuimos alcanzados por alguien y si vamos a la reacción en cadena, les aseguro de que en casi todo el mundo hoy en día, desde un principio, fueron misioneros que salieron de otros lugares, como lo hizo este hombre viajando por el mundo greco-romano de aquel entonces, ¿no? Pero lo que vemos es que han estado dispuestos a sufrir. Sí, lo mencioné hace 8 días. Algunos entraron al asilo de los leprosos y se contagiaron de esa enfermedad no curable. La muerte se cura, ¿no? Físicamente hablando, para alcanzar a algunos leprosos lo hicieron. Y en el momento que vemos el tema en estos términos, lo que sucede es lo siguiente. Vemos que la mayoría de los creyentes están fracasando en este asunto del evangelismo. Nunca han sido usados por Dios para alcanzar a nadie. Y cuando buscamos el por qué, es porque no están tomando en serio este asunto, ¿no?, del verdadero dominio, que no están entregándose realmente al dominio de su Señor. Si esto fuera una verdadera realidad, estarían viviendo en forma distinta, ¿no? Y el ejemplo de servicio de Cristo, Cristo hizo todo, ¿no?, para librarnos del dominio del pecado, y nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar a más personas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y el argumento de Pablo en este texto es cualquier método lícito. No negaba el evangelio, no cambiaba el mensaje, no modificaba nada, ¿no?, para agradar a los hombres, y sin embargo se esclavizaba para alcanzar a más personas. Ahora, para concluir el día de hoy, muchas personas quieren saber, ok, esto ya lo veo, ¿no? Los creyentes somos las personas que hemos abandonado esta lucha interminable por el dominio, en que todos los demás están sumidos en esta lucha. Estamos sujetos al dominio de nuestro Señor, y lo que Él dice a nosotros es para alcanzar a los que son destinados para la salvación, tenemos que ser los esclavos sumisos de Él y de los demás. Así, ¿no? Y en la medida en que seamos sus esclavos leales, nos va a usar para alcanzar a más personas. Esto funciona así, ¿no? Ese es el tema que conocemos, pero ahora para concluir vamos a algunos detalles aquí y con esto ya. Ahora muchas personas al saber de esto quieren saber, ok, ya entiendo el argumento. Y cuando me pregunto a mí mismo, ¿qué puedo hacer? Lo vimos hace 8 días con Oscar Schindler, que se percató ya demasiado tarde de que pudiera haber hecho mucho más y no lo hizo. Pudiera haber hecho mucho más. Ahora, no pierdan de vista el argumento. En el Nuevo Testamento los modelos de evangelismo son muchos. Hay un modelo de procreación. Hay un modelo militar. Tenemos una serie de sermones sobre cada uno de estos modelos. Hay un modelo del atletismo que viene aquí mismo, en donde Pablo, para que pudiera servir más en esto, se disciplinaba rigurosamente como atleta profesional. Hay un modelo de la agricultura del campo, de sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y luego cosechar.
Hay un modelo de la construcción, de la arquitectura, de construir con materiales de valor permanente, en contraste con materiales de ningún valor. Hay cantidad de modelos de esto. El más conocido es de pescadores de hombres, pero el más práctico es este. Es este. El modelo aquí es de esclavos voluntarios, ¿no? Sujetos a servir a su Señor, y esto resulta en que hay que buscar a los demás siendo en algún sentido sus siervos. Ahora, muchos quieren saber, ok, hermano, en la práctica, ayúdame, te voy a ayudar. Esto en primer lugar ya lo vimos con Pablo. Esto significa verdadera oración, ¿no? Cuando dice Pablo dolor, tristeza, y luego en el mismo contexto habla de cómo estaba orando constantemente por los judíos, ¿no? Que él mismo estaba tratando de evangelizar. Y esta oración significa que orar para que Dios abra el corazón de estas personas, como lo hizo con Lidia. Eso significa orar para que Dios les ayude abriendo sus ojos para ver y entender el mensaje. Orar para que Dios les conceda el arrepentimiento. Orar para que Dios cambie su corazón, otorgándoles la capacidad de creer en Cristo, el don de la fe. Orar, y la lista aquí es por todos los elementos necesarios para que sean convertidas estas personas. Pero hay que entenderlo, si no hay una verdadera preocupación por X persona, no vamos a orar, salvo en términos genéricos, generales, que no sirven para nada. Estamos hablando de orar por personas específicas que conocemos. Si yo te pregunto, yo tengo aquí, incluso diario, repaso mi lista. Hay una lista de personas en esta congregación por quienes yo estoy orando todos los días, específicamente por estas personas que están en mi corazón, ¿no? Y estoy pidiendo lo que acabo de decir. En el contexto, olvídense de los ministros, en el contexto de cualquier creyente hay que orar para que podamos tener una relación verdadera, de verdadera amistad con algunas de estas personas. Y la verdadera amistad exige muchas cosas, ¿no? Honestidad, interés, entrega, servicio, un esfuerzo para que tú puedes mostrar a estas personas lo que Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida. Hay que pedir por oportunidades, por puertas abiertas, por circunstancias providenciales. Es un gran tema. Ni hablar de prepararte para dar un testimonio razonado, inteligente, comprensible, ¿no? La mayoría de los creyentes no saben ni siquiera cómo presentar el mensaje. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de servir a estas personas primero orando por su salvación, ¿no? Pidiéndole a Dios oportunidades evangelísticas. Ese es el argumento de Pablo con la fórmula de todos modos, de todas formas, de todas las maneras posibles, ¿no? Y hoy en día hay cantidad de medios que podemos usar, desde libros, folletos, páginas en internet, blogs, clips. Es increíble las herramientas, los instrumentos que Dios nos ha proporcionado para comunicar el mensaje a otras personas, pero el punto sigue siendo que en el trasfondo del asunto está el amor. Y este amor es el amor de Cristo, es el amor de Dios siendo replicado, siendo reproducido en tu corazón.
Yo llevo años diciéndolo, muchos nunca lo han comprendido. Cuando yo decía no a la obra misionera. Y luego específicamente no a México. Mándame a donde sea, al corazón de África quizás, pero a México no voy. ¿Y qué hizo Dios conmigo? No voy a decir a detalle nada, salvo que una noche salí de un culto aplastado, con mi corazón quebrantado, sintiendo un amor por personas que yo no conocía ninguna persona en este país. Y yo aplastado y una experiencia no carismática, pero extraordinario. Y miraba luces en la distancia de una ciudad y le preguntaba lo que siento. ¿Es por personas representadas por estas luces quizás? Y por lo que pasó hace tantos años en mi vida, aquí estoy hasta el día de hoy. ¿No? Y ahora no son luces en la distancia, es una muchedumbre de personas. Ahora que conozco. Y no es Tomás. Yo estaba diciendo no. No. Y Dios dijo sí, pero no te voy a enviar a ningún lado hasta que comprendas más de mi amor. No. Y tan solo lo estoy dando como ilustración de cómo esto funciona. No todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas capacidades, pero todos podemos orar y todos tenemos que aprender a amar con el amor de Dios a otras personas. Y este es el dominio, esto es el yugo de Cristo, esto es lo que significa aprender de mí, es lo que significa seguirle al Maestro. ¿Y qué es lo que dice? En la medida, en todas las cualidades que podríamos discutir sobre la semejanza a Cristo, dice, en la medida en que me siguen a mí, y yo estoy diciendo en mi amor, que me siguen a mí, en esa medida serán convertidos en pescadores de hombres. ¿No? Serán personas capaces de comunicar el Evangelio a otros, ¿no? Haciéndose esclavos, ¿sí? Y lo vuelvo a decir, esto de esclavos, ¿no? Irás a lugares donde no quieres ir en la carne. Buscarás amistad, ¿no? Y compañerismo con personas que no son de tu grupo. Cuando Pablo pone esta lista de débiles, ¿no? De personas que la sociedad en aquel entonces había descartado. Pueden ser personas así. Hay personas así en esta congregación el día de hoy. Sí. Pero todo comienza con el tema del dominio. La investidura de dominio. Que en la gran comisión nos humilla, nos someten a Cristo y nos convierte en sus esclavos. Y como tales, nos envía a alcanzar a otros. Y sigo diciéndolo, yo quería alcanzar a personas en mi país, ¿no? Específicamente en Denver.
Más de uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, lo está haciendo en Denver en mi lugar. Yo se lo entregó a él, no a mí. Y él me está ayudando a mí a permanecer en México, orando por mí, y yo estoy orando por él. Pero ¿qué es lo que estoy ilustrando? Tú no vas a decidir a dónde ni con quiénes. Todo esto es asunto del maestro. ¿No? Y la pregunta, ¿hasta cuál punto es esta realidad del dominio de Cristo una realidad en tu vida?